El reloj maldito de Wiwe. Capítulo 5. Chipia. Ya en la comodidad de su habitación en la posada, Crónidas bajó la tapa de su computadora portátil después de haber conversado con su hijo mayor a través de una red social famosa. No dejaba de pensar en todo lo que el profesor Portillo relató. No había duda alguna para él. La muerte de Salvatore Consoli no tenía absolutamente nada que ver con el reloj. Había estallado la guerra, y él estaba consciente del peligro que corría al regresar a su país. Había sido un daño colateral, una muerte triste e injusta, sí, pero no tenía nada de extraño que alguien muriese a causa de una bomba en un país en guerra. Crónidas se levantó de la cama y se puso a contemplar a la superficie plana y brillante del agua de la piscina a través de la ventana, mientras escuchaba la trillada onomatopeya que le había dado nombre al pueblo. ¡Wi, we! ¡Wi, we! Era el sonido que emitían los sapos en la distancia, alegres con el frescor de la noche. Crónidas lo había escuchado desde que cayó la tarde, pero solo ahora prestaba atención a él. Entonces sonrió al recordar que ese sonido, tal vez un llamado de apareamiento, había determinado el nombre de ese hermoso pueblo. Sí, era tan parecido. Wi, we, Wiwe. Su mente de pronto lo trasladó a ese hombre desconocido del que no había registro alguno, el primero que había reparado el reloj. Había tantas preguntas sin respuesta. ¿Cuál había sido la causa de su muerte? ¿Quién era ese hombre? ¿De qué forma había trabajado? Esta última pregunta derivó en una nueva que a su vez podría resolver el misterio. ¿Qué tipo de químicos o sustancia utilizaron los relojeros para quitar la herrumbre de las piezas? Quizá no había nada de malo dentro del mecanismo de la máquina, sino en la forma de trabajar de los técnicos, o en sus herramientas. En fin, ya era tarde, y lo mejor sería descansar y tratar de despejar su mente. Aunque en realidad no pudo desligarse del todo de ese asunto, ya que, ni bien cerró los ojos, comenzó a tener un extraño sueño. Estaba sentado en uno de los bancos de la plaza junto a Elena, su esposa. Ella alimentaba las palomas, mientras él cerraba un negocio importante a través de su teléfono celular. Después de colgar la llamada, Crónidas escuchó una exclamación de sorpresa de su esposa cuando de pronto todo se oscureció. Era como si de repente hubiese habido un eclipse lo suficientemente fuerte como para apagar la luz del sol por completo. Todo era oscuridad. ¿Qué pasa, Crónidas?, preguntó su esposa aterrada. Nada, cariño, no te asustes. Debe ser un eclipse. Mas de pronto, él mismo tuvo que reconocer que había algo extraño en todo aquello, porque de repente dejó de sentir la presencia de Elena. Ni siquiera parecía estar en la plaza ya, y así como así, de la nada, surgió una columna de luz que solo iluminó el reloj, como si estuviese sobre un escenario, alcanzado por el resplandor de un reflector. No había más sonido en el lugar que el de sus propios pasos y ese monótono tic-tac que emitía la pieza. Vaya, se extrañó el hombre mientras se acercaba. ¿No se supone que debería estar...? Pero no pudo terminar de hablar, ya que en ese justo momento en que se posicionó frente al reloj, sus agujas dejaron de moverse, y él dejó de escucharlo. ¿Qué te sucede? ¿Por qué te detienes?, preguntó. Por instinto, se dirigió a la compuerta que ocultaba el mecanismo, pero apenas alcanzó a colocar su mano sobre la manilla, otra lo incitó a detenerse. «No, no lo hagas». «¿Víctor?», preguntó Crónidas mirando a todos lados, aunque era inútil su búsqueda, ya que a su alrededor solo había oscuridad. Pero la voz que respondió fue la del profesor Portillo. «Será mejor que lo dejes como está. No tiene sentido cambiar el destino. Pero, Crónidas, regresa conmigo y nuestros hijos. Por favor. Elena, cielo, yo...» De pronto, el haz de luz que iluminaba el reloj desapareció, dando paso a un resplandor tenue que iluminó un poco más a su alrededor. Pero ni el taxista, ni el profesor, ni la esposa del relojero estaban presentes ya. En su lugar aparecieron otras voces y otros rostros. Sí, esta vez podía verlos,
pero eran rostros desconocidos, cadavéricos, pálidos, personas de otras épocas tal vez, todas ellas negando con la cabeza. Una en particular llamó más su atención. Era un hombre viejo, vestido con un uniforme militar, con los bigotes blancos, rizados hacia arriba. Lo miraba con una expresión furibunda, mientras lo señalaba con un dedo. «No se le ocurra, mijo», lo advirtió. «El que quiere tentar al tiempo, termina jodido». Sus palabras lo hicieron estremecer, y las voces de los muertos que lo rodeaban comenzaron a repetir negaciones una y otra vez, mezclándose con el croar de los sapos, que de vez en vez se distorsionaba. De pronto, se despertó sobresaltado al escuchar un golpe en su ventana. Al espabilarse, se dio cuenta de que lo que golpeaba el cristal eran gruesas gotas de lluvia. Giró la cabeza hacia su costado izquierdo, en busca de su teléfono celular, para comprobar la hora. Eran las 6 de la mañana. «Qué sueño tan extraño», se dijo a sí mismo mientras sonreía. Como todavía tenía sueño, volvió a recostarse para seguir durmiendo. De todos modos, ese día, el profesor Portillo tenía algunos asuntos que resolver, y le sería imposible atenderlo. Cuando despertó de nuevo, aún llovía a cántaros. Tomó su teléfono celular para darle los buenos días a su familia, pese a que estaba consciente de que en Berna había amanecido hacía mucho tiempo. Luego se dirigió al cafetín de la posada, donde ordenó una taza de café con leche y una rebanada de torta de calabaza para desayunar, mientras escuchaba de fondo esa bossa nova que tanto le agradaba. De pronto, le llegaron los recuerdos de este extraño sueño. Tal vez estaba pensando demasiado en el asunto y necesitaba relajarse. Tomaría ese día lluvioso entonces como la oportunidad perfecta para darse un descanso. Así que al terminar su desayuno, se dirigió al spa de la posada para consentirse un poco. Por la tarde, cuando la lluvia por fin cesó, Crónidas decidió dar una vuelta por el pueblo. Específicamente decidió ir a ver el reloj. Trataba de convencerse a sí mismo de que no estaba obsesionado con el asunto mientras miraba sus agujas, recordando el extraño sueño que había tenido durante la noche. No obstante, debía reconocer que ese extraño aparato ejercía cierto poder sobre él. Tenía como una especie de fuerza magnética. Había demasiadas preguntas sin respuestas que él debía encontrar. Ese paseo vespertino se convertiría luego en un hábito del amable extranjero al que la gente del pueblo poco a poco comenzó a reconocer. Al día siguiente, con el cielo nublado y el ambiente fresco, pero sin una sola gota de lluvia, Crónidas se marchó a la casa del profesor Portillo para continuar escuchando la historia, que había quedado suspendida en la muerte del italiano Salvatore. Crónidas volvió a activar la grabadora de su teléfono celular, como la última vez. No quería perder detalle alguno de la historia. El profesor sonrió amablemente y comenzó el relato. Cuando la noticia de la muerte de Salvatore llegó al pueblo, tanto amigos como familiares y conocidos de la familia quedaron consternados, aunque de alguna forma lo esperaban. Él había zarpado hacia un país en guerra en busca de los suyos para protegerlos. Es cierto, pero estaba consciente de los peligros que correría al estar en medio del conflicto. La familia de Salvatore no hacía más que llorar y lamentarse. Su amigo Andrés Mijares, o Chipia, como solían llamarlo todos en el pueblo, estaba inconsolable. Para él había muerto más que un amigo, un hermano, su compañero de trabajo y de parrandas. Ya no volverían a esos bailes los viernes por las noches, como acostumbraban a hacerlo. Salvatore ya no lo aconsejaría en asuntos del corazón, para que conquistara a la mujer que le robaba el sueño todas las noches. Dorinda, la viuda, dueña de la taberna. Ya nunca más volverían a hacer lo que más le gustaba a ambos, reparar relojes. Sumergido en todos estos oscuros pensamientos estaba Chipia. Entretanto bebía el contenido de una botella de ron, caminando por las calles del pueblo mientras la gente lo observaba con compasión. Ambos habían sido tan amigos desde que trabajaban como recolectores en la hacienda. Se habían ayudado tanto el uno al otro. Salvatore le enseñó su idioma y el oficio de relojero, y Chipia, por su parte, había enseñado al extranjero el idioma de ese país que lo recibía.
le dio trucos para recolectar el grano en menor tiempo y, sobre todo, le brindó su amistad y lealtad incondicional. ¿Cómo podía superar la tragedia? ¿Cómo podía consolar a la esposa y a los hijos de Salvatore cuando él mismo no encontraba consuelo? Sus pasos torpes y zigzagueantes lo condujeron sin darse cuenta a la Plaza Ávila, donde durmió sobre una de las bancas, todavía sosteniendo la carta que contenía la noticia de la tragedia de su amigo. Al día siguiente, cuando el sol apenas empezaba a iluminar con sus primeros rayos, el hombre despertó agarrotado por el frío y la incomodidad de aquella dura banqueta. Lo había despertado el canto de los pájaros y el ladrido lejano de un perro por allá, en alguna de las casas que rodeaban la plaza y la iglesia. El ruido que provocó la botella al caerse y romperse terminó de espabilar a Chipia que, negando con la cabeza, había guardado la remota esperanza de despertar en su cama y comprobar que todo había sido una terrible pesadilla. Pero no, Salvatore estaba muerto, y lo confirmaba aquella maldita carta. Chipia la desplegó una vez más para leerla. Según su familia en Italia, el pobre había muerto debido al ataque que recibió el hotel donde se hospedaba. A las 11:30 de la noche. Debido a la diferencia horaria, serían más o menos las 5 de la tarde allí en Wigue. Bueno, al menos a Chipia le consoló el hecho de saber que su amigo quizá no había sufrido. Tal vez ni siquiera se habría enterado de nada al momento de perder la vida cuando cayó el proyectil sobre el edificio. Tal vez dormía plácidamente. El hombre se levantó de la banqueta y observó el reloj en la lejanía, allí en el medio de la plaza, imponente como siempre. Mientras caminaba hacia el artefacto, no pudo evitar recordar esa tarde cuando Salvatore llegó con un gran aspaviento al taller, con la noticia de que por fin había puesto a andar ese viejo cacharro. Más tarde, el pueblo había celebrado la hazaña con una fiesta y fuegos artificiales, e incluso el alcalde lo había nombrado relojero oficial del famoso reloj de Wigue. ¿Y todo para qué? Si al final Salvatore no podría disfrutar de semejante honor. Estaba muerto. La guerra había acabado con él. Cuando Chipia se puso frente al reloj, enseguida se dio cuenta de que algo andaba mal. Sus agujas estaban detenidas de nuevo, esta vez marcando las 5 en punto. ¿Cómo era posible aquello si Salvatore había realizado un trabajo estupendo? Estaba seguro de que su amigo había lubricado bien cada pieza, que les había quitado la herrumbre y suciedad, e incluso le había cambiado un par de piezas en mal estado. Chipia se dirigió entonces a su casa, donde se dio un buen baño. Se tomó una taza de café cerrero, como le llaman al café negro y amargo en Venezuela, para apalear la resaca, y finalmente se dirigió al ayuntamiento para notificar el hecho. ¡Caramba! Y pensar que ya no podemos contar con nuestro relojero oficial. Es una pena que Salvatore se nos haya ido, se lamentó el alcalde. No está él, pero estoy yo, dijo Chipia con determinación. Aprendí mucho de él en su taller y estoy seguro de que puedo repararlo. Además, quiero hacerlo para rendirle homenaje. ¿Qué va? Este cacharro seguro que ya no tiene arreglo, Chipia, intentó persuadirlo el burgomaestre. Estuvo parado por 40 años. Quizá con los cariños que Salvatore le dio, logró que el mecanismo se activara, pero no me sorprende que se haya detenido de nuevo. Ese aparato es muy viejo. No fueron ningunos cariños, espetó Chipia con tono de reproche. Fue un gran trabajo. Salvatore era un perfeccionista incorregible y bastante minucioso a la hora de trabajar. Por eso no entiendo por qué se detuvo. Tal vez sea una tontería, pero necesito tu permiso para revisarlo. Puedo repararlo, estoy seguro. Está bien, hombre. Haz lo que quieras con ese viejo cacharro. El pueblo entero entrará en depresión si además de la pérdida del pobre Salvatore, tuviera que lidiar con el hecho de que su trabajo fue en vano. La gente adora ese viejo reloj, porque es un ícono del pueblo. Esa misma tarde, Chipia se puso manos a la obra con el artefacto. Quería estar a la altura de Salvatore, honrarlo con su trabajo. Por eso decidió trabajar solo, y ni siquiera permitió que los hijos de su amigo lo ayudaran. La gente del pueblo lo observó trabajar con nostalgia, mientras se lamentaba por la suerte del italiano muerto. Pero él, su aprendiz, no dejaría que el viejo reloj permaneciera un minuto más detenido. Ver sus agujas moverse de nuevo
sería la mejor forma de recordar a su amigo. Le complacía pensar que dondequiera que estuviese, lo estaba observando con orgullo al darse cuenta de que no lo olvidaría y que tampoco iba a dejar que el pueblo lo olvidara. Lo recordarían cada vez que quisieran comprobar la hora mirando una de las caras del hermoso reloj. Al retirar la tapa, Chipia se dio cuenta enseguida de qué era lo que impedía que el reloj funcionara. Había un fragmento de hoja seca enredado en uno de los engranajes. Quizás se había quedado allí y Salvatore no se había percatado. Con el movimiento constante, el trozo de hoja habría quedado atascado, impidiendo el avance progresivamente de los engranajes. Con la ayuda de una pinza, el relojero retiró la hoja, volviendo a lubricar las piezas, y posteriormente retiró el cristal de la cara principal del reloj para ajustarlo a la hora correcta. Miró antes su reloj de pulsera, comprobando que eran las 3 de la tarde, y después de ajustar la hora, procedió a darle cuerda, notando con satisfacción que los engranajes volvían a moverse. Chipia colocó de nuevo el cristal y cerró la tapa, observando con satisfacción el producto de su trabajo. De nuevo el reloj de Wigwe, ícono del pueblo, dejaba el tiempo correr. Otra vez sus agujas marcaban las horas, los minutos, los segundos. Pero no había forma de cambiar lo que ya estaba establecido. Era como si aquella pieza tuviese vida propia y, rebelde, se negara a cumplir con la tarea para la que fue creada. Exactamente 24 horas después, cuando la hermana de Chipia llegó a la casa cargada con las compras y lo llamó para que la ayudara a colocar todo en los estantes, no obtuvo respuesta. Lo buscó por todos lados y lo halló sentado en una vieja mecedora en el patio trasero. Estaba de espaldas a ella. La mujer se acercó entonces. ¿No escuchaste que te estoy llamando?, le reclamó. Ya que estás desocupado, ven a ayudarme. Pero en cuanto ella lo miró de frente, no pudo contener un grito de terror. Su hermano estaba inerte, con el rostro lánguido, pálido y los ojos abiertos, mirando al techo sin ver nada. Estaba muerto. ¿Cómo era posible aquello? El médico no pudo determinar cuál había sido la causa de su muerte. Chipia era un hombre entrado en años, pero no era demasiado mayor. Además, gozaba de buena salud y no tenía vicios. Solo le gustaba beber unas copas los viernes por las noches, cuando su amigo vivía. Pero jamás llegaba a emborracharse. Solo lo hizo aquella vez, cuando se enteró de la muerte de Salvatore. ¿Qué lo había matado entonces? Lo único que pudo hacer el galeno, aparte de dar el pésame a la familia, fue determinar la hora de muerte, según los signos del cadáver. 3 p.m. El pueblo se conmocionó doblemente con la noticia de su muerte. Una, porque lo apreciaban tanto como a Salvatore, y otra, porque se habían percatado de que el reloj de la plaza se había detenido una vez más, marcando las 3 en punto. Desde ese momento, el pueblo entero empezó a temerle al condenado aparato, asociando las muertes de los 3 relojeros a su reparación. Entonces, comenzó a salir a la luz la historia de la maldición que pesaba sobre él desde los tiempos de la dictadura. Nadie más quiso acercarse a él, y mucho menos repararlo. Sus agujas y engranajes, al igual que esa hora nefasta, permanecieron congelados por 60 años. Nadie podía creerlo, pero era un hecho. Otro hombre moría luego de la reparación del famoso reloj del pueblo, concluyó el profesor Portillo, colocando sobre la superficie de su escritorio un recorte de periódico que mostraba la noticia. Alarma en Wigwe, tras la muerte de Andrés Mijares, nuestro querido Chipia. Amigos, si están disfrutando de este audiolibro y no están suscritos, les pido que consideren hacerlo. No les cuesta nada y en cambio a mí me ayudarían muchísimo. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.